en su ministerio, el Señor vendría a ser como la Santa Cena, ¿no? La tercera Santa Cena, como que el Señor participó en la tercera Santa Cena, Él fue la Pascua, o sea, Él fue el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Era una persona inocente, que no tenía nada que ver, tomó nuestro lugar, o sea, Él vino a ser el Cordero inmolado, allá no hacía falta más los sacrificios animales, sino que Él mismo fue el Cordero que fue sacrificado. A partir de ese día, o de ese momento, se cuentan 50 días para adelante para esperar el Pentecostés. Y le digo más, después de eso no se hizo nunca más un sacrificio, hasta el día de hoy. Amén. Nunca más se hizo un sacrificio. ¿Por qué? Porque no hace falta. Amén. O sea, Él fue el sacrificio perfecto. Por eso dice la palabra del Señor, Él fue el sacrificio perfecto, el Cordero inmolado. O sea, no hizo falta hacer más sacrificio. Ni en el templo, ni en las iglesias, en ningún lado. Amén. O sea, porque si no, diríamos que el sacrificio no fue eficaz, no fue completo. Pero como el sacrificio de Cristo fue completo y fue perfecto, no hace falta más sacrificio. O sea, no hace falta que camine más 70 kilómetros, no hace falta que se pegue con el rebenque, que algunos se pegan y hacen cosas extrañas y se mitigan. Bueno, no hace falta hacer más todo eso. Porque si usted hace eso, está de alguna forma anulando el sacrificio de Cristo. ¿Se entiende? Amén. Yo lo hacía en mi ignorancia, años, lo he hecho, he caminado, ¿no? Hemos caminado de los 70 kilómetros, hemos hecho un montón de cosas, pero sin saber que de alguna forma estaba ofendiendo al Señor. Amén. Así que bueno, todas esas cosas no hacen falta más hacerlo, porque ya el sacrificio fue hecho por Cristo. Y una vez que vino el Pentecostés, hemos recibido este Espíritu Santo, hemos recibido el fuego del Señor y lo tenemos hasta el día que Él vuelva. Amén. Que va a venir una segunda venida sin relación con el pecado. Amén. Lo dice ahí en Hebreos, está todo recitado ahí. Pero va a venir en una segunda venida a buscar a su iglesia. Así que no va a hacer falta más ni sacrificio, ni va a hacer falta más tener relación con el pecado. O sea, nosotros ya, la iglesia no va a estar más y se va a ir de una vez por todas con el Señor. Y ahora vamos a explicar algo sobre eso. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. La primera cosa que quería explicar son tres cositas que quiero explicar nada más. Una es el pollino, que lo vimos el otro día. ¿Se acuerdan? Usted dirá, ¿qué significa todo eso? Cuando el domingo anterior al domingo de Pascua, o sea, el domingo que pasó, el Señor entró en Jerusalén. Y no entró como una persona con un caballo blanco, ni diciendo, bueno, acá estoy yo y soy el Señor. No, entró con un pollino. ¿Qué es un pollino? Bueno, es un asna bebé, amén, que nunca había sido montado. Imagínense lo chiquito que era. Era tan bebé que nunca le había montado. Así que por primera vez, ahí está en Mateo 21.7, vamos a hablarlo, 21.7, Mateo 21.7, por primera vez la montó el Señor y entró a Jerusalén, triunfal. Decían, Hosana, el que viene en nombre de Dios, y después lo terminó crucificando. ¿Está bien? Así fue la historia del Señor. O sea, todos lo recibían como gran héroe, por alguna forma, y después lo terminaron poniendo a la cruz. Así fue la historia. Pero Él no quiso entrar con un caballo blanco diciendo, acá vengo el Salvador, y vengo a salvar a los romanos, y vengo a establecer, ¿no? No. Él entró en la forma más humilde que podía entrar en una ciudad. Y nada más y nada menos que la ciudad de Jerusalén. Amén. Que es la capital central de la religiosidad y del mundo espiritual. Amén. Nada más y nada menos que Jerusalén. Así que él entró a Jerusalén y se acuerdan que dijo también un par de frases, ¿no? Una era, así como la gallina junta los polluelos, así entro yo a Jerusalén. Así que no era tan fácil lo que tenían que hacer. Tenían que juntar, veo que difícil que es juntar los pollitos. Nunca le pasó que tuvo que corretear los pollitos y se empiezan a dispersar por todos lados y no los puede agarrar. Bueno, la gallina los empieza a correr para poder agarrarlos. Bueno, de la misma manera el Señor trató de agarrar a su pueblo. Y su pueblo, bueno, de labios lo alababa, pero su corazón estaba lejos del Señor. Así que Él entró igual a Jerusalén. Acuérdense que las palmas, las alfombras y todo lo que ponían delante del Señor y todo como lo recibían, ¿se acuerdan que pasaba con el pollino, pasaba arriba de esas palmeras de alguna forma?
habíamos dicho el otro día que se guardaban de un año para otro. Así que esta es la primera vez que se hacía, y ese es el famoso, esas palmeras después se queman, se cocinan, las alfombras también, todo lo que se pone, y aparece el famoso miércoles de ceniza. Por eso se llama miércoles de ceniza. ¿Amén? O sea, el domingo se ponen las palmas y luego se queman. Ahora actualmente se hacen de un año para otro, pero se utilizan esas palmas para hacer miércoles de ceniza. ¿Qué significa esto? Bueno, significa un poco la humildad, la humillación que uno hace delante de Dios, y cierra un poco el tema de la cuaresma. Así que el Señor entró ese domingo con el pollino. Amén. Y ahora vamos a explicar un par de cosas más y vamos a ser breves porque después tenemos la Santa Cena. Amén. La entrada triunfal a Jerusalén, mira el título, entrada triunfal a Jerusalén. Está en todos los evangelios, así que esto evidentemente concuerda con todo. Dice, cuando se acercaron, 21, Mateo 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Gloria a su nombre, aleluya. Gracias, Padre, gloria a su nombre. Gracias, Señor, gracias, Señor. Así que todo esto que se hizo era para cumplir la profecía de que él iba a entrar con un pollino de asna, o sea, un animal de carga, un animal común. En realidad esto denota la humildad y la humillación, digamos, del Señor para cumplir la voluntad del Padre. O sea, fíjense que viene manso y humilde el nombre del Señor. Así que Jesús no vino con ínfulas de decir, bueno, acá estoy yo, amén, sino que vino a morir a la cruz del Calvario por todos nosotros, para que hoy estemos sentados acá, hermano. Y yo digo, gloria a Dios que el Señor hizo así. Porque él en ningún momento se las creyó, en ningún momento dijo, bueno, yo voy a venir a salvarlos a ustedes, pueblo de Israel. Bueno, no, nunca lo dijo, Ni siquiera se proclamó rey, ¿Se acuerdan cuando Poncio Pilato le dice, tú eres el rey? Y dice, tú lo dices. Y yo digo, qué maravilloso porque en ningún momento, y cuando lo quisieron hacer rey, ¿se acuerdan qué hizo el Señor? ¿Se acuerdan qué hizo el Señor cuando lo quisieron hacer rey de los judíos? ¿Para qué? Para vencer al pueblo romano. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Está por Juan, ¿no? Juan 6 creo que es. ¿Qué hizo? Se escapó. Amén, se fue. Dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Amén, y se fue. Amén. Entonces, él no vino a decir, bueno, voy a caer fuego del cielo, voy a derrotar a los romanos, y ustedes judíos van a quedar todos libres. Nada que ver. Amén. Él iba a ser un rey espiritual. Y un rey espiritual porque venía a hacer otra cosa que nada que ver, que era mucho más grande que un gobierno terrenal. Él venía a ser un gobierno universal. Él venía a salvar a la iglesia, él venía a salvar a las almas. Él venía a salvar de la condenación a nosotros, amén, a los que estábamos condenados, que no teníamos ninguna posibilidad, de ninguna forma de pagar lo que debíamos. No había forma, amén, no había manera. Hoy leía acerca de los talentos, yo de la parábola de los talentos, bueno, está ahí en Lucas, y yo digo, debíamos 10.000 talentos de oro, amén, o más, algo así, equivalente a unos 70 millones de dólares. ¿Cómo hacen ustedes debiendo 70 millones de dólares? No hay forma de pagarlo, no hay forma de pagarlo, no te alcanza la vida, amén, a menos que sea bueno, un gran jugador de fútbol, no sé, un jeque árabe, no hay forma de pagarlo. Entonces yo digo, ¿cómo hace
Señor, dijo, bueno, lo voy a pagar con mi sangre. Y así se puso él, como cordero inmolado, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, estábamos condenados, y él dijo, yo voy a tomar tu lugar. Y cargó, por eso las frases que han escuchado, dijo, Padre, perdón, no saben lo que hacen, no les tengas en cuenta este pecado, consumado es, y bueno, hijo, tu madre, tu hijo, que se lo dijo Juan, todo lo que han escuchado fue porque no podíamos pagar de ninguna manera lo que debíamos, no había manera de pagarlo. Entonces él tomó el lugar y cuando se vio con todo ese pecado encima y se vio con todo el peso del pecado, el suyo, imagínense, asesinos, violadores, ladrones, inclusive los que tenía al lado, imagínense todo, su pecado, mi pecado, los pecados de los que vienen, los pecados de los que fueron, todo cayó en una sola persona, todo, ese pecado cayó en uno solo. ¿A usted nunca le pasó que hace algo malo y ya se siente mal? Y bueno, y se siente como intranquilo y no está bien. ¿Amén? Imagínese todo eso concentrado en uno solo. Por eso dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. ¿Qué significa? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era la primera vez que él experimentaba el poder del pecado. Era la primera vez que experimentaba la desobediencia a Dios. Nunca lo había vivido de Jesús. Entonces se vio como desamparado. Imagínense cómo vimos nosotros, ¿no? Totalmente desamparado. Después nos vamos acostumbrando a nosotros. Nos acostumbramos a esto y bueno. Pero cuando estábamos en el mundo, vivíamos así y no nos damos cuenta. Cuando entramos al Señor, esa carga se nos fue. ¿Por qué? Porque esa carga cayó en el Señor, hermano. Así que usted cuando siente que entra al Señor y se siente libre y se siente con fuerza, ¿ven que uno entra a la iglesia y empieza a hablar con la hermana y no se cansa de trabajar? ¿Por qué? Y no se cansa. ¿Y por qué todo eso? Bueno, porque está libre de pecado. Porque la carga y el agobio que usted tenía antes no lo tiene más. Entonces uno se siente renovado en el Señor. Amén. Porque se siente libre en el Señor. Claro, porque la carga cayó sobre Cristo. Amén. Y nosotros somos libres del pecado. Entonces ese agobio no lo tenemos más, hermano. Amén. Una vez que uno entra al Señor, eso se termina para siempre. ¿Cómo me doy cuenta que soy salvo? Bueno, porque usted se siente libre, hermano. Cuando usted se sienta con agobio, se sienta angustiado, se sienta con pesadumbres, se sienta, es porque algo no está funcionando bien. Pero el verdadero cristiano, aquel que está en el Señor, se tiene que sentir libre. Le digo más, y muchas veces no va a sentir que pisa el piso, hermano. ¿Amén? Porque se siente tan libre en el Señor. Y usted ve a los hermanos, ¿no? Usted dice el misionero que va allá, que va para acá, va para allá, va a predicar a la plaza, va a predicar al hospital, viene para acá, vuelve para limpia la iglesia, va para allá, predica. ¿Por qué? Porque está libre en el Señor. Amén. Porque no tiene agobio del pecado. Es algo maravilloso. Así que el Señor la primera vez que lo experimentaba y le dijo, ¿por qué, Señor, me desamparaste? O sea, nunca lo había experimentado. Algo que nosotros estamos acostumbrados, pero nunca lo había vivido. Así que la primera vez que lo vivía, ¿no? Y después se dio cuenta de todo esto el Señor, porque habrá sido unos segundos, unos instantes, y ahí se dio cuenta, el Señor dijo, consumado es, ¿no? Como diciendo, ahora me doy cuenta de cumplir el propósito a lo que vine. ¿Amén? Es maravilloso porque el Señor tampoco sabía todo lo que iba a suceder. O sea, si bien sabía lo que iba a suceder, porque en el huerto de Getsemaní él transpiró sangre, sudor de sangre, le salían de los poros sangre. Imagínense, para que una persona le pase esto, tiene que tener una angustia muy grande adentro. ¿Amén? Y sabía que se tenía que tomar la copa amarga. Y la copa amarga era nuestra maldad. Era con todo lo que éramos nosotros, se lo tuvo que tomar él. Amén, por eso se llama la copa amarga. Así que se la tomó y dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Amén, ese huerto que se maní. Pero si no, ¿qué dijo? Que se haga tu voluntad. Y así fue. Fue la voluntad del Señor. Porque tuvo que pasar la cruz del Calvario y se tuvo que tomar la copa amarga. Nuestra maldad se la tuvo que tomar Cristo. Amén, hermano. Y por eso nosotros ahora somos dulces en el Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. ¿Qué les parece, hermano? ¿No es maravilloso? Amén. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Así que el cristiano ahora es dulce. Amén. Trae lo amargo y da lo dulce. ¿Por qué? Porque en la iglesia acá nos besamos y nos abrazamos. Ni nos conocemos. Amén. No nos conocemos. Amén. Pero no, estamos llenos de amor. ¿Por qué? Así que el cristiano ahora es dulce. Amén. Trae lo amargo y da lo dulce. ¿Por qué? Porque en la iglesia acá nos besamos.
Porque Cristo perdonó nuestras iniquidades, Cristo se tomó nuestra amargura. Y ahora lo que damos es la dulzura de nuestro Señor. Amén, hermano, es maravilloso esto, amén, gloria a su nombre. Yo nunca lo he experimentado, amén, nunca lo he vivido. Lo viví la primera vez cuando fui a la iglesia, amén.